Bueno, arratsalde on guztiei, ongi etorriak. Buenas tardes a todos y muchas gracias por venir a la presentación del libro El Grupo Gaur, Arte y Construcción Colectiva, que acabamos de editar, la Fundación Museo Jorge Oteiza y Kutxa Fundazioa. Para presentar el libro pues tenemos a Juan Pablo Huércanos, subdirector del museo y autor del libro, a Javier Balda, artista, comisario e investigador del Grupo DANOC, grupo creado en el ámbito de Navarra y relacionado con la Escuela Vasca, y a José Antonio Sistiaga, que como todos sabéis fue integrante del Grupo Gaur. Ahora os dejo un poco con ellos para que ahonden un poco en la tesis del libro, pero a Kutxa Fundazioa nos gustaría subrayar que ha sido todo un honor participar en una edición tan cuidada, también porque dentro del libro aparecen los dos únicos reportajes fotográficos que existen de la inauguración de la exposición de la Galería Barandiarán, uno de Paco Marín y otro de Arturo Delgado, que son parte de nuestra fototeca, de Kutxa Fototeca. Así que el libro pues, es para nosotros una herramienta también de puesta en valor de nuestro fondo fotográfico. Así que nada, muchas gracias otra vez y os dejo con Juan Pablo. Ane, arratsalde guztioi, eskerrik asko hemen egoteagatik, benetan pozgarria da hainbeste lagun aretoan ikustea. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy y bienvenidos. Quería, en primer lugar, agradecer a Kutxa Fundazioa por el apoyo a este proyecto que ha sido fundamental, en especial a Anne y a Ander. La verdad que desde el minuto uno en el que les comenté un poco las claves de este proyecto, mostraron su interés y su apoyo ha sido esencial, ¿no? Por supuesto, también agradecer a José Antonio Sistiaga. Tenemos la suerte de poder contar con un testigo excepcional de toda esta historia, y a Javier Balda, que también me ha acompañado en todo este proyecto, ¿no? Agradecer también a todos los familiares de los artistas y entidades que los representan, especialmente a la familia Barandiarán, a Javier Usabiaga, que fue autor de este cartel que vemos aquí reproducido y del catálogo original del Grupo Gaur, a Juancho Egaña por su trabajo de recuperación fotográfica, Francisca el diseño, Emilio Varela, que me ayudó también en el trabajo de correcciones, y a José Ángel Irigaray, patrono de la Fundación Oteiza, miembro del Stoka Mairu, cuyas aportaciones también fueron fundamentales para comprender y profundizar un poco en el contexto de la época, ¿no? Bueno, ¿por qué un libro sobre Gaur, ¿no? Quizás es lo que merece la pena explicar, ¿no? La historia de Gaur es por todos conocida, un grupo colectivo de artistas que a partir de 1965 comienzan a idear la posibilidad de realizar una exposición de arte no figurativo, de arte abstracto, al margen de los certámenes oficiales, y que en su posterior encuentro con Dionisio Barandiarán dispusieron de la posibilidad de contar con un espacio propio, con un local, con una sede, y digamos que a partir de ahí el proyecto fue creciendo hasta convertirse en lo que todos conocemos, ¿no? Y también un poco el comienzo de la escuela vasca. Es cierto también que en torno al 50 aniversario de Gaur, de hace unos años, bueno, se han realizado varias aproximaciones al grupo. El proyecto Gaur Constelación, en el contexto de San Sebastián 2016, y celebrar el Museo San Telmo, comisariado con Fernando Golbano, también la exposición del Museo de Bayona. Bueno, yo creo que son revisiones también importantes, ¿no? Que ha sido el antecedente de nuestro conocimiento actual de este proyecto, ¿no? Yo creo que son revisiones en las que lo expositivo era una parte central, ¿no? Y esencial, y en el que las propuestas plásticas de los artistas estaban en ese sentido ampliamente representadas. Por tanto, la idea de esta publicación no era tanto reflexionar en ese ámbito, como digo, bueno, ya trabajado, ¿no? Sino un poco analizar la idea de Gaur desde su consideración como un proyecto que pretendía en última instancia colocar al arte contemporáneo en el centro de la construcción social y colectiva de su tiempo, teniendo en cuenta también que su irrupción supuso, bueno, pues un poco la cristalización de uno de los primeros proyectos ideados por los propios artistas para explicarse a sí mismos sin mediación. Es un proyecto de autogestión y de toma de poder, ¿no? De los propios autores, de los propios artistas, que en un momento dado se rebelan, ¿no?, ante las lógicas organizativas impuestas por otros y toman las riendas de su propio proyecto, ¿no? Creo que también supone, y eso es interesante tenerlo en cuenta, una ampliación de la idea o de la figura o del significado de ser artista, ¿no?
yo creo que pone un poco en crisis esa idea de un artista como un hacedor de objetos artísticos exclusivamente, ¿no? Y reivindica un poco su papel como agente activo en los procesos de construcción social y cultural, ¿no? En última instancia también yo creo que, bueno, me interesaba o creo que era interesante cómo Gaur da respuesta a una cuestión clave que está ocurriendo en las reflexiones y las prácticas artistas de los años 60, que es cómo los artistas podían dar respuesta, ¿no?, a la necesidad de implicarse en la vida y en la construcción social con sus creaciones, ¿no? Esa es un poco como la clave o la perspectiva que plantea esta publicación, posiblemente en algunos casos demasiado insistentemente, ¿no? Pero es lo que en primer lugar explica su existencia, ¿no? Citando a Godard, yo creo que encarna esa idea de que el Grupo Gaur actúan políticamente desde el arte, ¿no?, sin realizar un arte expresamente político, y esa tensión es interesante, ¿no?, porque la demanda de una cierta libertad y su puesta en práctica convierte a Gaur en una acción que creo que tiene esa vertiente, como digo, política, ¿no? Por otro lado, en este proceso, bueno, tuvimos la suerte de encontrarnos con dos reportajes completos realizados por Arturo Delgado y Paco Marís. Afloró un material, son más de 50 imágenes, luego las veremos, un material estupendo, ¿no?, un material inédito, y bueno, yo creo que si todo lo demás no era lo suficientemente válido, la presencia de estas imágenes justificaba también esta publicación. Bueno, hay que tener un poco el contexto en el que se produce Gaur. Es importante reseñar, bueno, estamos en 1966, en pleno franquismo, en un momento, en un statu quo en el que el arte contemporáneo apenas tenía espacios de expresión y, como digo, en el que se imponía también esa figura del artista como un fenómeno eminentemente individual, aparentemente sin relevancia en un ámbito en el que la praxis creativa, bueno, tenía como poca capacidad para intervenir en la sociedad, ¿no? Ese imaginario del artista como un agente movilizador, que había formado parte del ideario de la modernidad y que también había estado muy presente, muy activo en la Segunda República Española, se encontraba 30 años después prácticamente muerto, ¿no? En este contexto también hay que pensar que esa idea de ser colectivo o de lo colectivo ya de por sí parecía sospechosa, ¿no? Hay que recordar también que, por ejemplo, el equipo 57 nunca fue invitado, ¿no?, a participar en los eventos culturales de la época, ¿no? Sí, algunos de sus artistas que lo conformaban fueron invitados, pero la idea de colectivo era, bueno, como un tema casi, en fin, tabú o un poco rechazado por el statu quo de la época. Hay una cita de Amable Arias de 1966 que expresa muy bien esta idea, ¿no?, y que dice: se ve muy bien por qué se determina o se defiende tal arte. Se trata simplemente de vaciar la realidad viva del artista y convencer sibilinamente de que él no existe, de que no tiene realidad, ¿no? Por tanto, el agrupamiento o el trabajo colectivo suponía ya de por sí una opción que constituía una toma de posición o una toma de oposición frente a la realidad del momento, muy determinada por esa estructura política en la que la máxima aspiración era que no ocurriera nada que pudiera dislocar ese orden social. Bueno, Gaur no surge de la nada, hay un contexto dentro del propio arte vasco, del arte guipuzcoano, y unos antecedentes que marcan también su irrupción, ¿no?, que en el libro también se menciona. La exposición de los 10, yo creo que es un proyecto también interesante de exposición colectiva en el estudio Amable Arias, con este pequeño catálogo que incluye este dibujo de Javier Saviaga. Una exposición también que supera lo meramente plástico, como es la intervención de Amable Arias, su proyecto Espacios Vacíos, en 1963, que genera un escándalo con esta presencia de estos tres marcos vacíos, ¿no? El proyecto Estampa Popular en Bilbao, con claramente exponente de un arte político y social. La publicación de Cusque Tandem, publicada por Jorge Oteiza en el 63, una publicación que supera ampliamente, ¿no?, los márgenes de lo literario o ensayístico y se convierte en un fenómeno, ¿no?, de activación cultural y social con una amplia
con una amplia influencia en su momento, ¿no? Y con esa idea teiciana de que la práctica artística era una escuela política de tomas de conciencia, ¿no? La misión experimental de artistas vascos, formulada en el 64 en el entorno de la cooperativa Funcor y del proyecto de la Universidad Piloto de Lorrio, en el que también participó Sistiaga y Esther. Bueno, quiero decir, hay una genealogía que antecede a la erupción de Gaur, ¿no? También la propia presencia de Amable Arias como presidente de la Junta Rectora de la Asociación Artística de Guipúzcoa entre el 61 y el 64, en la que también participaron como vocales Esther y José Antonio, ¿no? Quiero decir que todo esto cristaliza en Gaur y no sale de la nada, surge de este contexto de esos años. Pero hay una serie de factores determinantes que le dan una significación especial, ¿no? Uno de esos factores, por supuesto, es la propuesta estética renovadora y la clara apuesta por la modernidad y la abstracción de los proyectos de esos artistas, ¿no? Sí, desde luego que sin esa estética nada se hubiera desencadenado, ¿no? Con una propuesta estética clásica no hubiera habido relato, no hubiera habido un sustento a esa voluntad de cambio, ¿no? A esa manifestación de cambio. Esencial también resulta el encuentro con Dionisio Barrientean, ¿no? Es clave porque facilita un espacio, facilita un lugar en el que, además de Gaur, se celebran otras exposiciones y otras actividades, presentaciones, conferencias. Plantean incluso una estrategia de ayuda a artistas, como de becas de creación. Bueno, eso es clave, su aportación, ¿no? Hay unas palabras de Oteiza muy hermosas, ¿no? que escribe Benota años después, en el que dice: Barrientean, aquel industrial mecenas, ¿no? Fue lo mejor que me encontré en el país. Nadie respondía más que él. Esta generosidad, por su parte, posibilita precisamente como esta reformulación del propio modelo de galería hacia la idea de escuela, ¿no? La superación de ese formato clásico de galería como espacio dedicado exclusivamente a la comercialización del arte también es una preocupación constante de los artistas en los años 60 y, bueno, es una preocupación a la que los artistas de Gaur no son ajenos, ¿no? Desde el primer momento hay una voluntad de superar los modelos existentes referidos a la exhibición y la comercialización de las obras artísticas, y esa autodefinición también como productor de arte compuesto, una nominalización aportada por Oteiza, bueno, respondía un poco a esa voluntad, ¿no? Y también a la de integrar otras expresiones y disciplinas que trascendieran o que se relacionaran con los lenguajes propios del arte plástico, ¿no? Una galería donde se expone arte es una tienda, no es una escuela, ¿no? Decía el propio Oteiza en una entrevista de la época, precisamente realizada a Juan Antonio García Marcos, que también nos acompaña hoy. La concepción de la galería como laboratorio, su idea de laboratorio abierto, por un lado también marca esta voluntad experimental y la cuestión un poco interdisciplinar, ¿no? Que tiene como resultado que los propios artistas ejerzan diversas funciones como la programación de exposiciones, la escritura de manifiestos, de artículos en los medios de comunicación, los que firman como grupo, bueno, lo que determina un poco su presencia pública, el desarrollo de una actividad pedagógica, la búsqueda de esa integración creadora con otras disciplinas y también la autogestión económica que también forma parte de este proyecto, ¿no? Bueno, todo eso supuso como esta generación de una nueva estructura de comportamiento y de estrategias de acción, ¿no? Hannah Arendt recuerda que la acción política requiere de un espacio de aparición donde pueda cristalizar, ¿no? Donde unos aparezcan frente a los otros y los otros frente a los unos, donde esa aparición se pueda realizar de manera explícita, ¿no? Yo creo que eso es lo que aporta la galería, entre otras cosas, más allá de un lugar físico que también es fundamental. Hay también otro elemento que en este proceso me pareció significativo, que es también la búsqueda de un sistema estatutario y autogestionado, ¿no? Encontrar en la documentación un contrato entre los artistas y la galería en el que, un poco al contrario, ¿no?, de lo que ocurre o lo que puede ocurrir en la actualidad, es la galería o el galerista el que de alguna manera acepta o asume las condiciones que
que ponen los artistas es también muy relevante, ¿no? De nuevo nos lleva esa voluntad como de mantener ese control y de no dejar que sean otros los que interpreten la gestión del arte, ¿no? La creación del manifiesto, del catálogo, y la creación del manifiesto es fundamental, ¿no? En comparación con otros manifiestos de la época, muchos de ellos se refieren exclusivamente a cuestiones estéticas, ¿no? A ese dilema entre abstracción y figuración que marca un poco la discusión de la época. Por contra, aquí lo que se convoca es la acción grupal, el nosotros, la integración en un frente cultural, la idea del proyecto colectivo, la importancia de la educación, esa necesidad de establecer una relación con las artes comparadas. Quiero decir, es una llamada a la acción completa y un poco ese mensaje de que cualquier aportación social sin el artista resulta incompleta, ¿no? Las propias palabras que utiliza en la inauguración inciden muy claramente en esta cuestión, ¿no? Y el manifiesto, en este sentido, también responde a la lógica de quien quiere construir una realidad. Lo primero que tiene que hacer es nombrarla, ¿no? Es identificarla, ¿no? La nominalización es la fase previa a la acción, y esa escuela y ese país al que continuamente se está refiriendo el manifiesto, yo creo que remiten a una realidad que se estaba creando en ese mismo momento en el que se invocaba, ¿no? Porque posiblemente, aunque ahora con el tiempo podamos pensar que esa posición era muy generalizada, fuera de la superficie, del contexto de la galería, ese país apenas existía, ¿no? Hablando también en relación con este proyecto, con el artista Ricardo Ugarte, recordaba que en 1968, 2 años después, ¿no?, de la inauguración de Gaur, bueno, el Centro de Atracción y Turismo dispuso en Donosti unos paneles para que los artistas pudieran intervenir en la calle, ¿no? Y él recordaba que mientras estaba trabajando en un panel como de raíz abstracta, pero tampoco nada escandaloso, pasaba la gente y lo que decía era: a estos habría que matarlos, ¿no? Es decir, ese era realmente el contexto en el que estaba, ¿no? Pero ese país que se menciona o que se convoca está hoy día más cerca de nosotros que ese país que insultaba sin duda a los artistas. Bueno, yo creo que esto es un poco como son las claves fundamentales del libro, un poco la posición, ¿no? La posición un poco del análisis, porque de alguna manera, más allá del discurso del éxito o del fracaso de Gaur, yo creo que supuso la relevancia de la práctica artística como un problema, ¿no? Por tanto, es difícil plantear su presencia, analizar su presencia en términos de solución, sino como en la puesta en común de un conflicto que obligaba, ¿no?, a nuevos posicionamientos, como digo, en búsqueda de respuestas, ¿no? Yo creo que ese es un poco uno de los principales intereses, ¿no? Y como decíamos antes, supone uno de los primeros proyectos de artistas que realizados por los artistas para explicarse a sí mismos sin mediación, ¿no? Es una ruptura estructural y hoy en una entrevista me preguntaban qué podemos sacar hoy si hay alguna enseñanza o si lo que en aquel momento se planteaba tenía sentido entenderlo hoy. Sin duda no. Gaur responde a su tiempo. Cualquier acción que desarrollemos hoy día tendrá que responder a las claves de nuestro tiempo, ¿no? Pero quizás, no voy a decir la enseñanza, pero algo que nos aporta es la idea que generar alternativas sigue siendo una posibilidad real entonces y hoy día también, ¿no? Bueno, eso creo que aportó Gaur, entre otras muchas cosas, ¿no? Un espacio de reconocimiento colectivo, ¿no? Un espacio de reconocimiento de la diferencia. Formalmente, la publicación tiene también un cierto interés, hemos intentado que tuviera un cierto interés como objeto. Además de la estructura central del libro y del texto, hemos reproduce el catálogo original, como he dicho, diseñado por Javier Usabiaga, y también este pequeño afiche, este pequeño póster que se editó con motivo de la inauguración.
Y bueno, cuando planteamos un poco las posibilidades de su diseño, de su maquetación, de su portada, con una primera idea de incluir una imagen que acompañara la portada, ciertamente a mí me resultaba complicado o me parecía poco inteligente señalar el libro con una única imagen, ¿no? Porque no hay una imagen de Gaur, que también es una de sus características, que es decir, ahí nos hizo una imagen de grupo completa, hay imágenes parciales que representan a algunos de los artistas o algunas de las obras, pero no hay una imagen que lo representa. Por tanto, pensar en una imagen única cuando precisamente lo que estaba hablando el proyecto era hablar de esta formación de lo colectivo, desde lo colectivo, no tenía mucho sentido. Por lo tanto, optamos por seleccionar una veintena de imágenes que componen una veintena de portadas, ¿no? De tal manera que, bueno, pues estas 20 portadas componen también o hacen referencia a esta idea de lo colectivo. Bueno, yo lo dejaría aquí. Voy a ceder la palabra a Javier y quizás luego podemos, después de un primer turno de intervenciones, podemos repasar la secuencia de imágenes que hemos mencionado y visualizarlas. Hola, gracias Juan Pablo, Arratsaldeon, gracias por la invitación. Bueno, yo me había anotado aquí algunas claves de la época que me parece que son determinantes también, como ha dicho antes Juan Pablo, por supuesto la contextualización, ¿no? Y luego, como el proyecto colectivo al final va hacia un punto álgido de conclusión, a partir del cual se tendría que desarrollar toda esa escuela vasca, y sin embargo lo que hace es, en palabras de Oteiza también, fracasar, ¿no? Como siempre, un gran fracaso que utiliza como representación, digamos, primigenia de todo ese movimiento del que siempre se lamentará toda su vida, y lo escribe durante bastantes años, ¿no? El gran fracaso de Pamplona, el gran fracaso de la escuela vasca en Pamplona, porque efectivamente Gaur, como los demás grupos, como esta escuela vasca, no dependía solamente de la voluntad de los artistas, ¿no? incluso de los apoyos que tenía, en este caso Barán de Arán, y en la financiación y pocos más, sino también al final había que tocar los estamentos políticos, ¿no? Y en ese momento, como todos sabemos, los estamentos políticos pues, no eran realmente muy proclives a variaciones o a cambios. Sin embargo, a mí me gusta apuntar que en la década de los años 60 se produce una serie de acontecimientos vertiginosos. Para los que vivieron aquella época, para los que nos asomamos después tímidamente, y yo creo que son 20 años en la historia española vertiginosos en todo, ¿no? En lo cultural, en lo político y en el arte también. Lo que va del año 60 al año 80, aunque el año 80, digamos, si se estudia ahora, en el año 80 ya corresponde al desarrollo de la democracia, ¿no? Pero bueno, pues si no lo podemos dejar desde el año 60 al año 75, cuando muere el dictador. Y algunas notas que ha tocado, algunos datos que ha tocado Juan Pablo también, pues son, por ejemplo, entre el año 66, 67 y 69, porque claro, son unos años, yo creo que frente a la grisura que tenemos en la historiografía o en la historia de esos años, pero bueno, se desarrollan muchas cosas. Por ejemplo, las elecciones sindicales del año 63, del sindicato vertical, pero en los que se cuelan militantes comunistas y de organizaciones católicas. Los 25 años de paz que se celebran, ¿no? Por parte del franquismo, pero con cierta apertura estética, publicitaria. La activación también de las tradiciones populares desde el régimen, pero bueno, se van tocando, se va haciendo caso pues, a juegos populares, a juegos rurales. Por ejemplo, se incentiva también el rodaje de algunas películas anteriores a Amadou, que es curioso, pero son anteriores. Por ejemplo, en el año 65, un documental de Javier Aguirre sobre la España insólita, que es todo el mundo rural de costumbres y tradiciones, en los que sí que se incluyen algunas escenas vascas, ¿no? Del carnaval de Ituren, etc. La encíclica de Pablo VI, Populorum Progressio, la vindicación de los derechos humanos, la oposición a
a la guerra de Vietnam, ese pacifismo que ya empieza a acampar por todo el mundo, ¿no? Y que también impregnan algunas acciones aquí. Por ejemplo, en el año 67 también se detiene a Ibarrola cuando están los grupos de la Escuela Vasca haciendo el itinerario de las exposiciones correspondientes en Bilbao y Vitoria, que luego debería ser el gran final con la exposición de Pamplona. Un acontecimiento que casi no se cita, pero que algunos de los componentes de Gaur, sobre todo de teatro y de danza, lo han visto, que son el Festival Sigma, que se celebraba en Burdeos desde principios de los 60, creo, auspiciado por el alcalde Chaban Delmas, que fue primer ministro también, ¿no? Es un festival muy abierto, muy moderno, de música eléctrica, participativa, también hay actos en la calle, etc. Por ejemplo, en el año 69, después de todas estas de los grupos y de las exposiciones de Gaur, Menorain, etcétera, como al final el Estado reacciona y crea la Escuela de Bellas Artes de Bilbao, que se hace en el año 69 para acallar, porque se lo dice además el director a Oteiza, para acallar estos movimientos que había de unión cultural y artística, etcétera, ¿no? O sea, todo esto, lo voy diciendo así un poco rápido, yo creo que tiene que ver. Y, por ejemplo, en lo que el gran propósito de Oteiza, después de la creación de Gaur, etcétera, y de los demás grupos, es su plan, su operación, que es la marcha sobre Pamplona, lo que llama él Operación Universidad. Es decir, ese era el corolario para que realmente la Escuela Vasca tuviera ya un sentido comunitario, de acción pedagógica y de inserción del arte en la cultura y en la sociedad, en el pueblo, ¿no? Entonces, esa operación Pamplona consta de varias etapas, pero hay dos cosas importantes, que es el conseguir la Universidad Popular Vasca, apoyándose también en la recién creada Universidad de Navarra, que es del Opus Dei. Pero claro, en el País Vasco no había distrito universitario, no había universidad. Entonces Oteiza dice, tate, aquí tengo por dónde atacar, porque finalmente además tenían escuela de pedagogía, de arquitectura, derecho, que se hace, bueno, es la primera, y de filosofía. Entonces dice, bueno, me apoyo en ellos y tiene un plan, ¿no?, para apoyarse en esas escuelas y de ahí que participe y tal. Pero eso es imposible, evidentemente, no le dan opción. Pero bueno, se elabora un plan para aterrizar en Pamplona, primero con una exposición de todos los grupos, y esa exposición además no es solo artística, sino que contiene libros, información, instrumentos musicales, es decir, cultura popular, mucha cultura popular, teatro y otro tipo de acciones en la calle. Es curioso porque Oteiza, yo creo que otros artistas también, pero sobre todo Oteiza, cuando oye hablar en esos años del arte pop, es entre ingenuo y muy avanzado, porque no lo entiende tal y como es el arte pop en Inglaterra, sobre todo, ¿no? Luego en Estados Unidos, bueno, luego a la vez, pero de otra manera. Él lo entiende como arte popular, realmente de la tradición popular. O sea, no de las derivas o del submundo del consumo de las ciudades, ¿no?, que es el arte pop que conocemos, sino el arte pop, se entusiasma en algunas líneas, y dice eso, el arte pop, el arte de lo popular, lo que tenemos que aportar de la tradición que tenemos a este nuevo movimiento, ¿no?, a este movimiento vanguardista. Y por eso él, en ese, ahora os leeré algunas cosas curiosas, esa gran exposición de Pamplona contaba con todo ese tipo de elementos, una demostración de lo que había sido o de lo que era de lo que había sido la cultura vasca. Él mismo también dice, Oteiza dice, ya hemos sido escuela vasca. En esta invención que tiene de la tradición cultural o artística, dice, ya hemos sido escuela vasca cuando Aincheta tenía su taller de talla en Pamplona, ya hemos sido escuela vasca, ¿no? O sea, siempre intenta desde el pasado tener un apoyo, un afianzamiento de lo que vamos a ser, ¿no? Bueno, entonces todas esas condiciones, los planes de desarrollo industrial, que inciden mucho en Pamplona y Vitoria, por ejemplo, ¿no?, porque Bilbao sí que era una capital industrial, pero los demás no, eran capitales muy rurales, ¿no?
el referéndum para la ley orgánica del Estado, que da una especie de lavado de cara a la dictadura, y de ahí deriva luego la ley de sucesión del año 69. Es decir, yo creo que hay mucho movimiento. Los artistas también están viendo muchas cosas fuera. A veces se dice que es un movimiento vanguardista. Estéticamente no creemos ahora que sea tan vanguardista, en algunas acciones sí. Eso pues Antonio sabe que estuvo en París también lo sabe mejor, de qué es lo que captaban y qué es lo que veían por ahí. Pero bueno, es más la intención comunitaria, ¿no? La intención de agrupar a todos y que todos tengan, todos los artistas, ese interés común. Pero efectivamente eso choca con los intereses particulares, es decir, personales, en la expresión de cada artista. En Guipúzcoa fue posible, en San Sebastián, en Bilbao fue posible también porque Ibarrola era el motor empeñado de toda aquella acción, también con tintes muy sociales, muy igualitarios. Y en Vitoria también porque hay solamente 4 o 5 artistas y un crítico, Javier Serrano, que también estos son los que van hacia esa representación del pop, pero del pop de las ciudades modernas, ¿no? Pero claro, y en Pamplona hay una conformación diversa, rara, muy particular, muy individual, muy tradicional también, y ahí los artistas ven que hay una posibilidad de desarrollo. Bueno, pues si esto nos sirve para enseñarnos mejor, pues estupendo, ¿no? Pero no coincide con la estrategia de Oteiza, aunque Oteiza arrastra a todos, pero hay artistas que no están en ese pensamiento, o sea, no saben seguirle, y efectivamente se producen estallidos, se producen disonancias, malos entendidos o un mal entendimiento porque se va por posturas muy diferentes. A pesar de eso, durante el 66-67 parece que en Pamplona aparecerá ese gran movimiento y ya se habla con los estamentos políticos, con la Diputación Foral de Navarra, con Urmeneta, que era uno de los diputados más abiertos, y también que fue el que auspició uno de los planes de desarrollo de Navarra, etcétera. O sea, Oteiza siempre, y los demás siempre buscaban un empresario, un político, alguien que realmente fuera el catalizador de todo aquello, ¿no? de todo aquel movimiento. Bueno, en Pamplona al final fracasa, ¿no? Por el presupuesto que es, porque los demás políticos, los demás diputados de la Diputación Foral no lo ven aquello. Parece una barbaridad. Efectivamente también se veía como una parte de una estrategia de una postura política del nacionalismo vasco, ¿no? Incluso los artistas de Navarra se quejan a Oteiza en una asamblea en San Sebastián, se quejan y le dicen: hombre, nosotros tendremos algo que decir, esto de que aquí venís todos y tal. Y entonces Oteiza se indigna, hay mucho anecdotario en este sentido, se indigna y dice: no, si lo que queremos precisamente es que vamos a Pamplona porque todos y cada uno de nosotros somos intrínsecamente navarros, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de discurso que tenía Oteiza para seducir, ¿no? Que es muy curioso, pero a pesar de eso no se coincide. Y de hecho, pues luego las autoridades no están de acuerdo, no se ponen de acuerdo. Hay un momento en el que sí que se van a ceder unos espacios. Todo esta idea de la Universidad Popular Vasca se va resumiendo en una escuela de arte contemporáneo y de investigaciones artísticas sobre un edificio abandonado, y sobre ese se hace un proyecto. Sobre ese sí que se hace un proyecto con arquitectos, con presupuesto, para que sea eso, un lugar, una escuela de arte que tenga incidencia en la ciudad, en los ciudadanos, una escuela de arte. Que en Pamplona ya había una escuela de artes de oficios, pero es que era eso, muy de artes de oficios. También a Pamplona acaba de llegar Isabel Baquedano. Isabel Baquedano se le nombra delegada del grupo Dano de Pamplona, ¿no? Entonces, bueno, también el escultor Uli Barrena. Hay un movimiento muy curioso de arquitectos, políticos. Oteiza, que no siempre está a la cabeza, porque luego, como siempre, también deriva, bueno, ir haciéndolo vosotros, que yo no soy imprescindible. Y en esto que he contado antes, de ese gran fracaso que él cree, que siempre apunta, el gran fracaso de Pamplona, y cómo le traiciona a algún político, pues él lo considera así, pues efectivamente dice, y además por no haber estado yo en alguna de las reuniones, en una de las reuniones fundamentales, ¿no? Es decir, que siempre también se culpabiliza en algunas cosas.
Bueno, es muy curioso todo este movimiento y, claro, lo que nos queda del grupo de la Escuela Vasca y de esos 2 años, 66-67, porque luego ya se diluye a partir del fracaso de Pamplona, es una serie de otros acontecimientos que ya están impregnados, que ya es muy difícil, como decía Juan Pablo, de que eso no supure otras consecuencias, no tenga otra, siempre el arte ya quiera tener otra incidencia, sea asambleario, etc. Por ejemplo, en las convocatorias de la convocatoria de la Bienal de Baracaldo, en los 67, 68, en la que esto se encarga al crítico, a Santiago Amón, desde dentro se dice ¿por qué vienen estos críticos de Madrid? Esto no puede ser, y hay una reacción, ¿no?, para que se elija a los artistas, por lo menos a los del País Vasco que estén representados, etc. A la vez está la Escuela de Deva, otro intento de Oteiza con el alcalde Aperribay, ¿no?, para hacer también una producción, bueno, que dé trabajo a gente, que se hagan artistas, y también para hacer una serie de productos para la industria o para la decoración de la industria, ¿no? Pero bueno, hay una opción sobre la Escuela de Deva que es paralela también, que también fracasa. Un poco más tarde, el aeropuerto de Fuenterrabía, el aeropuerto de Hondarribia, ¿no?, cuando se hace nuevo, Oteiza vuelve a atacar y dice, aquí tenemos que hacer, los artistas tenemos que intervenir, ¿no? Entonces piensa un mural, seguramente tú sabes la historia, cómo intervienen unos artistas y otros, los escultores, los pintores, etc. También fracasa porque al final se le encarga a un artista navarro, en fin, una serie de circunstancias curiosas. Después de Pamplona ataca con el mismo plan a la Escuela de Artes de Oficios de Vitoria, ve que en Pamplona no hay recibo, y se va con el mismo programa, absolutamente con el mismo, a Vitoria, a final del año 67. Porque también allá encuentra una persona que, de la Caja de Ahorros Municipal, me parece que es, de Vitoria, bueno, pues que le hace caso en principio e intenta establecer absolutamente, vamos a ver, el mismo plan. Tampoco se lleva a efecto. ¿Qué queda después? Bueno, ya se mete él en Aránzazu, etc. Y digamos que otro de los puntos que podría haber sido un corolario también, que no se pudo en ese momento, pero que ahí hubiera catalizado en algo, fueron los encuentros de Pamplona, pero es otro fracaso. Los encuentros de Pamplona, la exposición de arte vasco, es una especie de añadido que se hace a última hora, también con Santiago Amón, también con protesta de los artistas, se hacen asambleas. Ya estaba el Partido Comunista en contra de los encuentros de Pamplona, se boicotea por cierta manera, hay que decir que ETA también los boicotea. Entonces, Oteiza da su opinión, también se descuelga de ella, pero a pesar de eso, algunos artistas sí que exponen, entre ellos José Antonio Chillida, descuelga sus cosas, luego se descuelgan otros, en fin, hay otra vez problemas, pero la exposición de arte vasco, creemos, ahora lo vemos también como una especie de añadido extraño dentro de los encuentros de Pamplona, ¿no? Ahí es curioso también cómo interviene, cómo está por medio Juan Ugarte. Juan Ugarte, que auspicia a muchos artistas porque hace compras o porque es un mecenas, desde Oteiza en el año 57 para Sao Paulo, cómo acaba también, o sea, cómo se cierra el ciclo con los encuentros de Pamplona, cuando Oteiza siempre buscaba, pues eso, un financiero, ¿no? En este caso, Barandiarán, en Gaur, pero con Ugarte siempre hay un tira y afloja, yo creo, ¿no? Porque por un lado protege y compra y encarga, pero por otro siempre se está contra él. El año que viene se harán los 50 años también de los encuentros de Pamplona. Bueno, yo hago todo este abanico de idas y venidas en esos años, me parece que son importantes, interesantes, y bueno, luego podemos decir que nos queda de todo esto, efectivamente, ¿no? Añado una cosa más, en el año 75, otra asociación, que tú también la conoces, el Coari, que se hace en Sara, con varios artistas, y Oteiza y Jesús Higueta a la cabeza, también otra vez para refundar una escuela de arte comparado, pedagógica, etcétera. Se compra en Sara una antigua nave, bueno, dura esto como 3 o 4 años, etcétera. Es decir, queda esa bacteria o ese virus queda por ahí y nos queda a nosotros como herencia cultural.
Os quería leer, ya sé que esto es un poco anecdotario lo que voy contando, pero os quería leer del programa que hay para Pamplona, donde tendría que culminar y a la vez empezar todo el gran proyecto de la Escuela Vasca. En todo el dossier que se presenta hay una acción que Oteiza llama Teatro de Arte Compuesto. Es entre ingenuo y visionario también, ¿no? Pero está también a la vez en la moda, o en la tendencia, mejor dicho, en esos años de los happening que acaban de empezar, ¿no? En otras manifestaciones, en la documenta de Kassel, etcétera, ¿no? Dice, como cierre de esta manifestación se hará un espectáculo que traduzca arte compuesto. Es decir, está la exposición de todos los grupos de la Escuela Vasca, la activación de esa escuela de artes y oficios comparados, etcétera, y este gran espectáculo en la calle, un espectáculo de arte compuesto. Un escenario que es la calle, desde la catedral hasta el ayuntamiento de Pamplona, en los que hay pintores, escultores, actores, danzaris, músicos, arquitectos. Intervienen 100 chistularis, 4 versolaris, la chalaparta de Esloca Mairu, el grupo Arguía, los coros, los pamplones, etc. Todo el pueblo de Pamplona, el grupo de teatro Jarray, gigantes y cabezudos, albocas y panderetas y rinchis. El programa es un grupo de chistulares recorre las calles anunciando al vecindario el acontecimiento. Se reúnen 100 chistularis que van desfilando con un cartel anuncio que pinta un artista, etc. El gran Gargantúa aparece. Es una creación del escultor Remigio Mendiburu. Constará de una plataforma y una rampa de descenso. El coro y los chistularis le rodean. Los gigantes y cabezudos bailan alrededor. Los danzaris bajan también alrededor siguiendo y van rodeando al Gargantúa. Albocaris, panderetas, etc. El espectáculo reúne a todo el pueblo de Pamplona para que tome conciencia del momento cultural vasco. El Gargantúa representa el momento y reciente pasado de nuestra cultura. Expresa, tragándolo, el olvido de nuestros grandes hombres, Unamuno, Zumalacárregui, Baroja, Sarasate, Chillida. Curioso. Los gigantes y cabezudos rodean a la Gargantúa con grotescos bailes y empujan la cultura para que quede dentro en el olvido. Los danzaris representan a Baroja, a Sarasate, etc. Con el rinchis, el coro, los danzaris siguen bailando. Bueno, es entre gracioso, pero hubiera sido un gran espectáculo. Si se llega a hacer, ¿no? Hubiera sido seguramente un hito. Claro, esto en el régimen del momento, yo creo que ni revistiéndolo de cultura ni de danzaris, yo creo que no era posible, ¿no? Es curioso porque habla del Gargantúa, y el Gargantúa fue una figura que la recupera la Vuelta Ciclista a España. O sea que se produce en ese momento como una especie de imaginarios también coincidentes y muy paradójicos, ¿no? Bueno, pues al final dice, el Gargantúa servirá para ser instalado en un parque infantil. Pero a la vez en el programa también dice que se hará una escuela experimental de arte infantil en la ciudadela de Pamplona, que en ese momento se acaba de recuperar porque el ejército la entrega a la ciudad. Bueno, estoy hablando un poco o demasiado de Pamplona, pero bueno, para ver que eso debería culminar en esa gran escuela vasca, o al menos en esa escuela de arte contemporáneo de investigaciones estéticas que podría haber sido en Pamplona. Y sobre todo eso, ¿qué nos queda? ¿Qué posicionamiento nos obliga a los artistas ahora? Pues claro, es que al final los artistas son cada uno como es, y el hálito de lo expresivo a veces es colectivo y otras veces no es colectivo, o es coincidente con algunas colectividades, con otras no. Pero sí que es verdad que si hay algo en la herencia cercana de Oteiza y de los grupos de la Escuela Vasca y de Gaur, pues es al menos el tener esa conciencia de que el arte, recuperando las primeras vanguardias también, es una herramienta. Y, por ejemplo, este centro pues tendrá que interrogarse constantemente sobre esa herencia y cuál es la herramienta del arte y para qué sirve. Gracias. Tenemos la suerte de contar con Antonio Sestiaga entre nosotros, como sabemos, protagonista esencial de este proyecto y uno de sus promotores. Así que yo le pediría, aprovechando su presencia, que nos contara un poco cómo fue su experiencia en primera persona, el proyecto de gestión de Gaur y su desarrollo.
65, en verano, una noche consigo no dormir. Y se me ocurre, ¿por qué no organizar una exposición de artistas no figurativos en aquel momento y que viviésemos aquí en Guipúzcoa? Pienso en artistas que se estaban presentando en una exposición organizada por el Centro de Atracción y Turismo con un premio metálico que era muy importante para cualquier persona. Y Valerdi se presenta en esa exposición. Entonces, de los 7 que yo pienso que podíamos participar en ese grupo, Valerdi no estaba incluido porque estaba en la otra exposición. Entonces, lo que sí pienso es que se pueden hacer las dos exposiciones, o la nuestra se puede hacer al mismo tiempo que la de Atracción y Turismo, y así el público podrá comparar la pintura figurativa, que es lo que habitualmente se hace, lo que se hacía, y la pintura no figurativa. Entonces le llamo amable a la mañana, quedo con él en un café en la avenida y digo, mira, he tenido esta idea, ¿qué te parece? Y me dice, me interesa mucho. Vamos a ir a ver la Oteiza. Vamos a ver la Oteiza y Oteiza da su acuerdo inmediatamente. Le vemos a Néstor Basterrechea, que vivíamos uno del otro, y también está de acuerdo. De allí vamos a Hondarribia y hablamos con Mendiburu. Y Mendiburu también está de acuerdo. Entonces ya quedaba Chillida, al cual vamos a darle a la vuelta de Irún, digo de Hondarribia, vamos a darle a Chillida, y Chillida dice esto, así de claro, por muy desagradable que sea. No me importa que mi hermano no esté, pero si queréis que yo esté, Valerdi tiene que estar. Y decimos, pero mira, si Valerdi no está es porque está precisamente en la otra exposición, en la figurativa. Figurativa o no figurativa igual, pero una mezcla de todo. Y bueno, eso es lo que os pido. Para poder estar, tiene que estar Valerdi también. Bueno, pues muy bien, entonces lo que haremos es retrasar la exposición y en vez de hacerlo conjuntamente con la del Centro de Atracción y Turismo, lo haremos solos. No pasa nada. De ahí fuimos a hablar en otro momento con Valerdi y con su método. Y ahí no hubo ningún problema, o sea que éramos 8. Fuimos. He tenido un ictus hace muy poco tiempo y por momentos se me va la memoria. A ver si me acuerdo de lo que estaba. Balañaral propuso que hiciese yo una exposición de pintura infantil. Tenía un taller donde los niños pintaban lo que ellos querían sin dar ninguna explicación. ¿Cómo podíamos entender? Puesto que eran niños y yo era un adulto, yo tenía que tener respuesta a todo, no era así. Y se hace esta exposición en Zaragoza, en el hotel que tenía Balañaral, Euroarsi, y luego me dice, oye, yo tengo unas oficinas en Donostia, en la calle Bengoechea, y tengo un sótano que no lo uso. ¿Os podría interesar a vosotros? Bueno, pues vamos a ver, supongo que sí. Y efectivamente aceptamos la propuesta, porque era la primera vez que un industrial, al menos que yo sepa, se acercaba a unos artistas ofreciéndoles algo tan especial como hasta su secretaria para el caso de que necesitásemos a alguien que llevase documentación, papeleo, todas esas cosas. Bueno, y así como fue nuestra relación con Balañaral. Aquí están 2 de sus hijas, en concreto, que una vez me dijeron en el museo, me dijo, sí, el problema que ha tenido Balañaral era que cada semana venía un policía diciéndoles que iba a cerrar todo aquello, que era una pandilla de lo que fuese, cualquier cosa. Y eso yo lo supe como 2 o 3 años después. Pero bueno, al margen de eso, hacemos el catálogo que lo hizo Paco Xavier, que está ahí al fondo. Y cada uno preparó un grupo de pinturas o esculturas para ser expuestas.
Y es así como hay alguna fotografía, alguna cosa de estas. Bueno, total, que llega el mes de noviembre y yo, que tenía aquel taller infantil, le conocía al que había realizado en Francia, ¿cómo se llama? Trenet, sí. Trenet tenía un taller, fue un profesor que durante la guerra del 14 fue herido. Y entonces este hombre tuvo que inventarse un sistema pedagógico para poder actuar, hacerlo. Y yo estuve con él una semana en la Costa Azul, donde tenía sus estudios, y de allí me mandó para la exposición que se inauguró en finales de noviembre, a comienzos de diciembre del 65, pues con libros hechos por niños, pintura hecha, esa la llevaba yo del taller que tenía, música, o diferentes cosas que los niños entonces, y me prestaron toda esa documentación que se expuso en la Galería Valenciana. Se terminó la exposición hacia febrero y es cuando Oteiza viene de Madrid con Ibarrola, creo que viajaban juntos en ese momento, y Oteiza trae el nombre de 4 grupos. O sea, yo cuando pensé en ese grupo no pensé en absoluto ni en Vizcaya, ni en Álava, ni en Navarra, ni en Iparralde tampoco. Yo me dedicaba solamente a lo que he dicho. Entonces, Oteiza viene con la propuesta de Gaur, con la propuesta de Vitoria, claro, y yo de Bilbao, claro que con Ibarrola como el que realiza todo. La diferencia estaba que Ibarrola tenía una noción de la creatividad artística pues un poco rara, casi desde la política, yo diría. Como si querían tener un verbo político para poder ser pintor o escultor. Pues, bueno, total, que era yo que trataba con Ibarrola cuando llevamos todo a Bilbao para hacerlo. Chillida me dio a mí un trabajo que se expuso en una mesa cubierta con un cristal para que nadie pudiera tocar. Era un libro muy suelto. Y al cabo del tiempo que se duró aquella exposición, un día me llama su mujer y me dice: oye, ¿qué ha pasado con el libro? Me dice: mire, ahí faltan cosas. Pues no sé nada. ¿Y tú no sabes nada por mí? No. El que lleva toda esta responsabilidad es Ibarrola, digo, habla con él. Entonces no sé cómo se resolvió esa cosa. No sé qué diferente. De Bilbao, bueno, en San Sebastián, que es donde estaba todo, casi todo, ¿no? Organicé una serie de conciertos de música contemporánea. Eran conciertos desde lo más cercano al tiempo en el que nosotros estábamos, con obras, ahora, mi memoria no está muy bien. Bien, música contemporánea. Al extremo que interesó tanto lo que allí se oía, que me pidieron que se volviese a hacer de nuevo lo mismo otro día, y se hizo. De allí fuimos a Vitoria, de Bilbao a Vitoria, con la obra, evidentemente, de los vizcaínos, que eran pues, casi 30, 25, 30, una cosa así. Y cuando los vitorianos, que estaban más cerca de nosotros estéticamente, vieron lo que traían estos, un Cristo del escultor Larrea, que estaba en el suelo, no estaba tirado en el suelo, estaba dejado en el suelo, cuando se apoyaba contra un muro o contra algo, podía caerse, ¿no? Entonces los navarros dijeron: pues esto es una cuadrilla de comunistas, estos no vienen a Pamplona ni queriendo. Y así es como aquello que acabó en un hotel que nos dejaron una sala, pues que sería como esta. Y sobre todo había muchos arquitectos que eran los que más relación tenían con nosotros, ahora los en Guipúzcoa. Bueno, total, que los vitorianos dijeron que aquello nos ponía.
que ellos estaban en contra de ese tipo de expresión y que no valía la pena que viniese. Entonces no me recuerdo cómo se hizo aquello, pero lo que sí recuerdo es que Valeria, mi primera mujer, yo y alguien más fuimos andando para volver aquí, a la noche, porque no teníamos dinero ni para un billete de tren ni para nada. Entonces los navarros nos ofrecieron a llevarlos hasta Alsasua y ellos continuaban ya hacia Pamplona. De Alsasua nos dejaron, hacía una noche espléndida, y fuimos andando tranquilamente hasta Beasain. Y en Beasain había una gasolinera de las pocas que había en aquella época. Y paró un taxi a un momento. Entonces Valeria dice al taxista y dijo, oiga, mire, no tenemos dinero ahora, pero lo tendremos mañana. O sea, que tiene usted inconveniente llevarnos. No, ya los conozco además. Venga, y así volvimos a Donostia. Eso fue nuestra relación con Navarra, al menos el grupo, no con Oteiza, con Navarra, que tenía más, sobre todo con el que era como el director de todo esto en Navarra. Bien, por otro lado, yo organicé en Beasain, había una industria que producía vagones y más cosas. Entonces les pedí si aceptarían hacer una exposición del grupo Gaur y de pintura infantil y que yo daría una charla sobre todo eso para que... pues muy bien, pues venga. Y me dejaron un espacio muy grande, se hizo esta exposición de Gaur y pintura infantil y cuando terminamos había 7 personas solamente que vinieron. Y me dicen, hombre, si llegamos a saber que era así, hubiésemos venido más. No tendríamos inconveniente venir otro día. Y dije, miren, yo he venido ayer. Si no entienden lo que se les está ofreciendo, yo ya no tengo ningún motivo para volver a venir otro día. Y aquello se acabó así. El catálogo que hizo la segunda dirección de la Vía Barandiara hizo un catálogo sin consultarnos para nada a ninguno de los artistas del grupo y empezaron a exponer en diferentes pueblos de Guipúzcoa, sobre todo, lo que ellos querían, sin pedirnos ni siquiera nuestra opinión o nuestro permiso, en un bar, en cualquier lugar, si las condiciones eran aceptables o no. Bueno, total, que eso terminó también mal. Y me encuentro que habían hecho ya un catálogo también, que tampoco nos pidieron, por lo menos no digo permiso, pero sí un comentario a hablar antes de enseñarnos, ¿no? No nos enseñaron nada. Entonces la idea que teníamos nosotros de hacer un grupo que funcionase para defendernos como lo también y para apoyarnos con otro grupo, el que dirigía, que le importábamos 3 pepinos, no existíamos para ellos, solo existía lo que habían encontrado con los escritores como pinturas para llevarlas a cualquier lugar y se acababa la historia para ellos. O sea, yo nunca tuve la ocasión de hablar con ninguno de ellos. Bueno, eso por un lado, ese es el comienzo. Entonces me entero que ya estaban haciendo un segundo catálogo, con Valverde. Voy a ver a Valverde y digo, mira, esto no lo aceptamos. He hablado con Oteiza, he hablado con Valverde y no aceptan tanto. Entonces lo único que conviene es cerrar esta historia. Y se aceptó. Valverde aceptó y no se hizo el segundo catálogo. Pero iban en la misma dirección que el primer catálogo. O sea, haciendo lo que les daba la gana con nuestro trabajo. O nuestro arte, que se quiera llamar. Y así estábamos en aquel momento. Luego ya cada uno de nosotros ya tenía su vida estructurada, su vida artística, quiero decir. Chillida, más conocido, lo tenía con la María Naime. Yo vivía en aquel tiempo en París, viví entre el 50 y
58-59 hasta el 61. Y claro, esas galerías yo también las conocía, y nada más. Con obras muy curiosas. Yo tuve una relación con un galerista que era un fotógrafo inglés, que tenía una galería, la Rue de Bolsard, entre la Rue Bonaparte y la Rue de Seine. Y le enseñé pinturas mías hechas con tinta china y me dijo, pero usted va mucho más lejos que Arthur. ¿Y Arthur quién es? Porque no es tan fácil conocer en aquella época a un artista, sobre todo viniendo de un país alejado de la creatividad que pasaba en el país en aquel momento. Bueno, total, que me hizo una exposición colectiva en esa galería, John Carver se llamaba este. Luego me hizo otra exposición, pero también colectiva, en un teatro que estaba en el barrio 16. El teatro no me acuerdo del nombre, lo tengo en los catálogos aparece. Y mi vida en París pues se terminó así, casi. Fuimos a la Victoria y volví, luego yo me fui a Ibiza a vivir, tenía ya 3 hijos, el tercero nació en Ibiza. Volvimos a Donosti, también seguía yo pintando en casa de mi familia, de mi madre y mis tías. Luego ya me fui a vivir a Bayona, y también pinté. Luego de nuevo a San Juan de Luz, de nuevo a París, en Fuenterrabía por fin. Y en Fuenterrabía de allí ya me fui a San Juan de Luz de nuevo, y así bueno después. O sea, desde el 81 estoy viviendo donde nació Ravel, desde el año 81, donde yo desde esa fecha estoy viviendo en Seúl. Bueno, y la vida sigue andando. No hay ninguna conexión con nadie a nivel oficial nunca. Y luego llega un momento donde Ibarrola, que no lo soporto, muy apegado al Partido Comunista, como si las soluciones artísticas se resolviesen en un partido político, que me da igual que fuese de extrema derecha, de extrema izquierda, que de centro, de lo que sea. La pintura y la escultura no tienen nada que hacer con los políticos. Nada. ¿Por qué? Pues porque desconocen completamente el proceso artístico, desconocen a los artistas, o algunos simplemente las relaciones. Por ejemplo, Juan Duarte, que es el que ayuda a Oteiza al principio, pero le ayuda a Chillida también, quizá menos, le ayuda a Valerdi, porque vive en Madrid, le ayuda también a Medjugorje, y me ayuda a mí cuando estoy haciendo una película, la primera, y si ya es un proceso un poco largo, no contar por qué hago un cine pintado. Y esa es la relación con un industrial navarro, que es el que apoya a todo lo que se hace en el país, sobre todo en el país. No sé si alguien quiere saber algo más, don José, que nos pregunte. Podemos pasar a recorrer un poco las imágenes del día de inauguración y eso también nos va a permitir un poco recordar ese día. Vamos a ver. Bueno, hay 2 reportajes, como comentábamos antes, uno de Arturo Delgado y otro de Paco Marí. Vamos a ver el de Arturo. Es el día de la inauguración. Aquí vemos la presentación de Oteiza con Julio Campal a su derecha, el primer director de la galería. Aparece también Nañíbarro, sí. Carlos Sanz también está aquí. En esta imagen también se ve, bueno, es un poco el mismo momento. José Anartze, en el extremo derecho también a Nañíbarro. Carlos Sanz con el catálogo entre sus brazos. Y aquí un poco en esta ampliación del plano, bueno, de nuevo aparece José Anartze y también las hermanas Ramos, que fueron las directoras de la célebre librería, ¿no? Que fue un foco también cultural muy importante
Y bueno, la verdad que fue como... es importante también su presencia aquí porque de alguna manera bueno, pues toda la comunidad artística cultural guipuzcoana de Donostiarra se nutría, ¿no?, de los libros que traía la librería Ramos, muchas veces de ediciones que no eran de venta ordinaria, ¿no? Y también aparece aquí Sánchez Acosta, ¿no?, escritor. Y ahí en una cabecita aparece, aquí también la vemos, Mendiburu, Amable Arias también, a la izquierda. Sí. Ricardo Ugarte asoma detrás del muro. Oteiza con las hermanas Ramos. Xavier Lete en el lateral justo detrás de Oteiza. Aquí también podemos ver a Santiago Aizarna a la derecha, el escritor y periodista, extremo justo. Oteiza con Amable. Oteiza con Amable y Zumeta. Vemos a la izquierda una pieza de Oteiza, al fondo una de Chillida, y vemos a Eduardo Chillida y Pilar Belzunce al fondo de la imagen. Sí. Esta imagen con la pieza de Chillida y los cuadros de Amable. La pieza Chalaparta de Mendiburu, que también fue como un emblema de este proyecto, del proyecto Gaur, y uno de los emblemas también de la época, ¿no? Esta idea también como del salto de la estética del arte a, bueno, pues un poco al emblema cultural de la época. Amable con el catálogo. Amable José Antonio. Y aquí aparece también Basterretxea. Sí. La verdad es que durante el proceso de gestación del libro he intentado por diversos canales intentar identificar a este joven, ¿no?, que está aquí a la izquierda, y no lo he conseguido. Pero justo ha aparecido el libro y el otro día recibí la llamada de un conocido que me dijo que es Íñigo Altolaguirre, que también fue artista en años posteriores. Aquí vemos también hablando con Amaya Hernando Orena, hablando con Basterretxea, con José Antonio y con Manuel Talaguirre. Bueno, vemos un poco también esta imagen peculiar, ¿no?, del público con el catálogo, que es como muy recurrente, y al fondo los artistas conversando entre ellos. Este fue un poco un plano general, ¿no?, con las obras de José Antonio Sistiga aquí a la izquierda y los cuadros de Amable. La espalda que vemos aquí en la izquierda inferior de la foto es la espalda precisamente de Barandiarán, y también en el plano central aparece fumando con la pipa Santi Aizarna. Chillida firmando un catálogo a una visitante. Es un poco esa recurrencia también de firmar los catálogos que aparecen en estas imágenes y en algunos eventos que posteriormente ocurrieron, como la inauguración de la escultura del homenaje de Reggae de Mendiburu. También se ven los artistas firmando el catálogo a la gente, ¿no? Quiere decir que hay un cierto interés, ¿no?, un poco ese testimonio, como ese acontecimiento que la gente un poco reclama que los artistas le firmen el catálogo, como ocurre también en esta imagen con Oteiza. Bueno, al final todas estas imágenes permiten generar como esta secuencia, ¿no?, un poco acercarnos a ese momento y traer ese fragmento del pasado hacia nosotros. Al fondo también los artistas, está Eduardo y Pilar. Yo creo que esa espalda eres tú, José Antonio, el detrás, sí. Esta
es Néstor Basterrechea de espaldas. Y aquí Eduardo Chillida en sus obras. El retrato de Rafael Ruiz Valerdi. Zumeta, José Luis Zumeta. Y aquí los tres artistas con la mujer de José Luis Zumeta. Y con un dibujo para unas vidrieras, ¿no?, en el que estabas trabajando en ese momento. Era un boceto para una vidriera en una industria vasca que nunca se hizo. 1667 bocetos y solamente guardé 7. Los que me... ¿Qué te hice con Campal, primer director? Y esta imagen un poco que cierra este reportaje de Arturo Delgado. Pasamos el de Paco Marí, otro fotógrafo que acudió como representante de la prensa del día a cubrir el acto. Es un reportaje un poquito más corto. De nuevo vemos a Julio Campal y a Xavier Lete en primer plano junto con Oteiza y a Carlos Eñevarro asomando por detrás. Aquí lo vemos mejor. Y este acto ya casi ritual de la firma de catálogos junto con uno de las cabezas de apóstol de Oteiza que estaba en la exposición. Y estos jóvenes, esta imagen muy sugerente, ¿no?, contemplando la obra de Chillida. Fumando encima, lo cual sería imposible, tocando la obra. Y aquí, delante de esta pieza de figuras inconscientes de Oteiza, está Carlos Sanz. Bueno, esta es también una imagen que aparece en el libro, que es la conferencia sobre Eduardo Chillida que concedió Oteiza en el 65. Y bueno, esta es un poco la inauguración del homenaje de Orregui de Mendiburu en Usurbil, que se produce también en el verano de ese mismo año, del 66. Y este acto es interesante porque, bueno, yo algún elemento también de Gaur que pone en marcha, perdón, es un poco la recuperación de lo popular, ¿no? O cómo desde el arte plástico, los artistas plásticos, se pone un interés en recuperar algunas formas de la cultura popular que hasta ese momento bueno, apenas habían emergido como en el campo de la alta cultura, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Las formas de expresiones populares de esa época, digamos, eran seguidas por el mundo quizás más rural, ¿no? Había una separación muy clara y es interesante también esa operación como de revitalización y redignificación del arte popular que se produce por parte del arte plástico, ¿no?, de los artistas plásticos. Y concretamente en este homenaje a Arregui coinciden estos dos mundos, ¿no?, de una manera como muy horizontal y nada que decir, una mirada, como digo, muy horizontal, ¿no? Es decir, los artistas de la vanguardia de ese momento, y también los versolaris como representantes de la cultura popular. Aquí vemos a Basarri, que está presentando el acto, pero también aparece Salvador, Lazcao Chiqui, John Mugartegui o Ustapide, ¿no? Y también aparece detrás un joven Josian Anzo. Esta idea como del acontecimiento, ¿no?, que decir, días después, semanas después, todavía hay gente que acude con el catálogo y que busca, ¿no?, la firma de los artistas. Es un poco la imagen de este acto. Hay una transferencia también de la estética de los artistas del grupo en ese momento a otros ámbitos y a otras disciplinas, que es muy interesante también este cruce y que en la publicación un poco se reproduce también, ¿no? Aquí la parte de Mendiburu se convierte en el icono de Zocamairu. Néstor Basterrechea realiza este póster de este concierto, ¿no? También esta figura del apóstol de Oteiza forma parte de la portada de Amalur. Pero bueno, hay muchos elementos de, por ejemplo, de música, muchos discos que están inspirados o que contienen obras de Oteiza, como esta pieza de Xempelar que aparece en este disco de Encholo Valverde, o esta portada de Oscarvi que, como dice la portada, sigue un modelo realizado por Oteiza y Basterrechea, ¿no?
interior del disco de Manuel, que contiene estas tizas de Ruiz Valera, este dibujo, Miquel Laboa, y su relación con José Luis Zumeta también es muy intensa en sus discos, carteles de Docamairu. Aquí Lourdes Iriondo y Xavier Lete aparecen en uno de sus primeros discos junto con Puño Maz, una escultura de Mendiburu, que también es el que diseña la portada del primer poemario de Xavier Lete, ¿no? Estas dos portadas del disco de Manuel Echundí, que están diseñadas por Néstor Basterche, es que aparece ya el sello de la Chalaparta de Zocamairu. También en el universo del libro de José Anarce aparece, entre esas recurrencias de iconos que conforman como ese cosmos cultural, aparece también reproducida la portada de la portada del catálogo Grupo Gaur. Y ya que tenemos aquí a José Antonio, bueno, le traía un poco estas dos imágenes, tanto de esta acción, la chuleta, que le voy a pedir que explique, como de esta obra comunitaria que realizan Existía Zumeta y Mendiburu, y que estuvo colocada en una sede de la Caja Laboral de Secundarios en Aula. Pero coméntanos un poco qué es esto, José Antonio, por favor. Es que cuando se cierra hay un problema con la galería que se cierra, creo que se cierra, pero no estoy muy seguro. Esto es cuando el ayuntamiento quita la subvención a la institución. Sí, por ese motivo, sí, eso es cuando la alcaldía quita la subvención que servía para el pago del portero que abría la puerta de lo que se llamaba Escuela de Bellas Artes, no, tampoco Escuela de Bellas Artes, sí. Asociación de Artistas, donde está el frontón de la parte vieja, enfrente, justo enfrente. Entonces, no había nada. Y se me ocurrió a mí y dije, ¿por qué no vamos a hacer lo que hace aquí todo el mundo? Que es comer una chuleta, o en una sociedad gastronómica, o en tu casa, o donde te dé la gana, pero eso es todo comer chuletas. Entonces, le hablé a Zumeta y a Basterrechea, a Valerdi, si aceptaban participar, que los tres nos comiésemos una chuleta. Ah, muy bien. La chuleta transpuso Arce, José Antonio Arce, de la carnicería que tenían en Usurbil. Se hace esto un día y por la mañana me llama pues a Valerdi, me llamó para decir, oye, ni Zumeta ni yo vamos a participar porque pensamos que es un insulto al público. Y le dije, estáis equivocados, es un acto poético. Si vosotros lo queréis, no hay ningún problema, me la comeré yo. Y esto es cuando me sirve, arriba, en esa sociedad artística, y empieza la gente a reírse. Me di cuenta que todos los que tenía delante, que eran algo así como 20 personas o 25, los conocía a todos. Entonces dije, ¿os queréis reír? Pues me voy a comer muy lentamente la chuleta. Y me la comí muy lentamente, en un silencio total. Y cuando terminé, me levanté, saludé y me fui. Y se quedaron Zumeta y Valerdi. Y yo escuché desde la habitación que estaban hablando de lo que habíamos pedido, el permiso que hacía falta pedir a la Policía Municipal, era el impresionismo. Era una conferencia sobre el impresionismo. El impresionismo veíamos nosotros que era algo completamente anodino, que no iba a crear ningún problema a las administraciones y podíamos hacer aquello que no lo hicimos. Entonces, Valerdi y Zumeta empiezan a hablar del impresionismo. Y yo desde el otro lado digo, pero estos van a fastidiar toda esta historia. Si esto no... Entré y le dije, vamos a ver, si yo me comí una chuleta es por este motivo. Y nada más. Y aquí se acabó. Entonces muy bien, se levantaron todo el mundo. Y allí se acabó esta historia de la chuleta, que tuvo mucho eco en muchas partes, pensando que los artistas teníamos mucho apetito. Esa fue la explicación que se leía en periódicos, entonces no hubo nada más. Posiblemente habría un performance, ¿no?, del arte vasco, podemos pensar hoy día. Y este mural se hizo en la playa de Hondarribia. Se hizo la maqueta con arena mojada
se hizo la maqueta y luego se forró todo con plásticos, no recuerdo, con alguna tela o algo, dejamos que se endureciese, lo quitamos, dejamos la arena y lo llevamos a Rentería, al monte, donde había una industria que trabajaba con estos materiales que hacía falta. Y dijeron que ellos ya lo harían y hicieron eso. Aquí hay esto, que es al meter la mano para sacar arena, pues así, se quedaba así. Y muchos pensaron que era esto. Y entonces el banco dijo, si no quitáis eso, no os pagamos. Pero vamos a ver, si eso no es un seguro de cualquier tipo, como podría ser este, no, eso es la hendidura que haces con la mano al meterla y al sacar, pues sale así la mano. Bueno, es así, entonces nos invita a comer el director y nos llevó a un restaurante aquí en Uría y nos pagaron a los tres, a Zubeta, a Mendiburu y a mí. Y al cabo de un montón de años me entero de que lo habían quitado, lo habían cortado. Una parte se llevó a alguien a su villa que vivía por donde, a la salida de Donosti, por donde vivía Franco, pues por ese barrio de allá. Y esta es la única foto que queda, que yo hice, estas fotos las hice yo y las presté a Mendiburu para una exposición aquí en el Museo de San Telmo y estoy esperando una respuesta todavía. Eran 20 o 30 fotos y de ahí se podía sacar, pues solamente queda esta. Y nada más. Muy bien. Pues muchas gracias. Bueno, yo creo que nos hemos alargado bastante. No sé si quizás sea el momento de dar por acabado el acto. Nada, agradecer de nuevo la presencia de Javier y de José Antonio y por supuesto la ayuda y el papel fundamental de Kutxa Fundazioa en la organización del acto y en haber hecho posible este libro. Muchas gracias. Eskerrik asko.